muy buenas tardes. Ahora sí me acordé de grabar porque luego no me acuerdo y grabo hasta la mitad. Muchas gracias por conectarse. Muy buenas tardes por estar aquí. Gracias por ser puntuales nuevamente para seguir aprendiendo con nuestro taller 6 semanas de humillación. Ya está en la semana 4. Nada más nos restan 2 semanas más. Gracias por estar aquí. A ver, déjenme ver qué dice por aquí el chat. Hola, buenas tardes, Erika. Gracias por conectarse. Jessica, perdón, siempre te digo Erika, no sé por qué, pero siempre te digo Jessica, pero pues tú me entiendes. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Espero y hayan hecho sus tareas de las otras 3 semanas. Es bien importante que conforme vayan haciendo cada día, como ven, pues es una semana. La semana trae 5 días y cada día tiene una tarea. Y el objetivo de aquí es que cada día que ustedes repasen su manual, al final hagan su tarea. ¿Por qué? Porque así es como el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Vemos la clase y después de lo que aprendimos vamos aplicándolo de acuerdo a la palabra. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, hoy terminar la semana 4 y agarras el manual y lo guardas y ya no lo vuelves a abrir hasta la próxima semana. Pero entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo contigo? ¿En qué parte trabajó el Espíritu Santo contigo si tú no abriste tu corazón y si tú no estuviste dispuesta a que arrancara todo lo que le estorba de tu corazón para poder vivir en esa humillación para Jesús? Por eso es muy importante darle continuidad y no nada más sacarlo cuando lo vamos a estudiar y luego volverlo a guardar y luego volverlo a sacar. Ese no es el objetivo de la clase, pero aquí todas están en libertad de aplicarlo como mejor se les sea conveniente. Así es de que vamos a orar para comenzar con nuestra semana 4. Señor, esta tarde ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Primeramente agradeciéndote, Padre, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos despertamos en una cama calientita, Señor, con un techo, Señor, con alimento en nuestra mesa, Padre. Gracias porque tenemos trabajo. Lo principal, Señor, tenemos salud, tenemos vida. Gracias por la vida que nos da, Señor. Gracias por estas oportunidades nuevas. Gracias por tus misericordias, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por todo lo que nos da sin merecerlo, Señor. Te pido, Padre, que el día de hoy, en esta tarde, a todas las personas que se van a conectar o a quienes van a ver el taller grabado, Señor, te pido, mi Dios, que toques el corazón de cada una de ellas, Señor, que esta palabra que vamos a hablar el día de hoy, este estudio que vamos a tener el día de hoy, Señor, que no solamente quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y la pongamos por obra, que nosotros seamos obedientes a tu palabra, que seamos esas mujeres sabias para poder aprender y edificar nuestra casa, pero poder ser esas mujeres de dirección, Señor, para podernos dirigirnos de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo crea en cada una de nosotras. Así es de que esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Toma tú el lugar, Señor. Yo mengo, Espíritu Santo, para que tú te glorifiques. Pon las palabras adecuadas en mi boca para compartirles a mis hermanas, Señor. Y así como trabajaste conmigo al momento de yo preparar este taller, también te pido, Señor, que trabajes con cada una de ellas. Que sepamos reconocer, Señor, tu grandeza, tu poderío y tu majestad. Y que sin ti nada somos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues comenzamos nuestro taller. A ver, aquí hay algo más en el chat. No quisiera empezar. Mm. Bueno, ok, Jessica. Bueno, pues vamos a empezar con el día 1 de la semana 4. Y el día 1 dice, aprendiendo la oración de humillación a la luz del Salmo 51. Este salmo a mí me encanta, de verdad, porque en este salmo se trata de reconocer y de reconocer por convicción, o sea, por convicción es el estar convencido de nuestro pecado, es reconocer y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy mal.
lo reconozco, pero reconocerlo de veras de una manera genuina y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco cómo soy. Reconozco que soy débil, reconozco que soy fluctuante. Fluctuante es que ahorita digo sí, luego al rato digo que no, que ahorita en la mañana me amanezco bien feliz, en la tarde ya estoy enojada, en la noche estoy llorando. Entonces, eso lo tenemos que reconocer, que tenemos, que somos fluctuantes, que a veces también somos desleales. Si nos ponemos a analizar cuántas veces nos han dicho algo o hemos sido o nos han confiado algo y hemos sido desleales con las personas, que también hemos sido insensatos, que no entendemos cuando nos dan una instrucción y queremos hacer lo que nosotros queremos, que también hemos sido insensibles, insensibles al dolor humano, insensibles a la necesidad de los demás. Todo eso es reconocerlo, o sea, lo tenemos, sabemos que lo tenemos, pero mientras no lo reconozcamos, no vamos a poder avanzar. Y también debemos reconocer, todo esto lo tenemos que reconocer por convicción, o sea, estar convencidas de que tenemos todo esto para poder reconocer y arrepentirnos. Debemos de reconocer que tenemos una necesidad de Dios y de su misericordia. El versículo 1 aquí lo dice. Ay, déjenme ver a ver si se quiere mover. Ah, sí, aquí está. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces aquí nosotros debemos reconocer la necesidad de Dios y de su misericordia en nosotros. Pedirle y decirle, ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Ten piedad de mí. Te pido que tu misericordia sea en mí, porque lo necesito. Y el versículo 2 nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es fundamental y es necesario estar limpios de todo pecado, que sabemos muy bien que no vamos a estar limpios del todo mientras estemos en este mundo, porque este mundo es un mundo caído. Entonces no vamos a estar limpios en su totalidad, pero a cada día, cada pasito, estamos en el proceso. Y mientras nosotros vayamos y le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que estoy mal y necesito que me limpies. Y vamos en humildad y le decimos, necesito ser limpiado. Claro que Dios lo va a hacer. Y vamos a ir trabajando una vez más para cada día llegar o tratar de llegar a esa estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y el versículo 3 y 4 nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tenemos aquí que reconocer nuestros pecados, pero no nada más reconocerlos, sino también entender que cada pecado trae una consecuencia. Entonces nosotros tenemos que entender nuestros pecados y entender que trae efectos secundarios como los medicamentos. Te los tomas y te dice ahí un montón de cosas, pues te va a aliviar de esto, pero te vas a afectar esto y esto y esto y esto. ¿Y el pecado qué va a hacer? Te va a hacer sentir bien por un ratito, como los analgésicos cuando te duele la cabeza. Te dan un analgésico, se te quita el dolor de cabeza, pero esa pastilla que ya te tomaste tiene efectos secundarios. Entonces el pecado es igual. El pecado, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nosotros sabemos que, perdón, antes de reconocer nuestros pecados, nosotros disfrutamos el pecado y disfrutamos haciendo lo malo, porque sí lo tenemos que reconocer, somos seres humanos y disfrutamos haciendo las cosas que no están bien. Y tenemos que entender que después de que pase el efecto de eso, sentirnos bien, pues van a venir las consecuencias y van a venir los efectos de esos pecados. Por eso dice aquí el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones
y mis pecados están siempre delante de mí. O sea, el pecado ahí está, ahí está, ahí está, como diciendo, hey, ven, el pecado nos habla y el pecado nos hace pecar contra Dios, porque después vienen las consecuencias. Y luego también aquí nos dice, en el versículo Juan 16, 8, 11, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, debemos pedir al Espíritu Santo que ah, mm, que nos lleve a reconocer, pero de una manera total, hacia conciencia, hacia lo profundo de nuestra mente y de nuestra conciencia y de nuestro corazón, ese reconocimiento total de nuestros pecados. Pero que sea en una totalidad, no nada más una parte, que sea total. Y debemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos va a convencer de ello. Nosotros no vamos a querer ir de manera voluntaria y nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos revele, nosotros en nuestra carnita no vamos a poder. Pero si le decimos, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Ven, ayúdame, ayúdame por favor y trae a mi memoria todos los pecados que yo tengo ocultos, que están ahí abajo, fuego, ahí abajo, que no los quiero sacar, que no quiero que se muestren, que no quiero que los demás lo vean. Por favor, convénceme de cuáles son los pecados para poderlos sacar a la luz. Miren, yo me estoy dando ahorita un taller que se llama Bajo Fuego y les decía que me imaginaba como ese taller habla de los pecados ocultos y me imaginaba como cuando un soldado está en la guerra, que literalmente está bajo fuego, o sea, está bajo fuego, en plena guerra. Y como sabe que en ese momento su vida está, o sea, está a punto de, en cualquier momento puede perder la vida, toda su vida le pasa como un tape. Yo creo que desde que fue niño hasta el momento que está viviendo ahorita. Y yo siento que en esos momentos, si esa persona conoce a Dios, en ese momento le dice, ¿sabes qué, Señor? Perdóname y revélame todos los pecados que yo tenga contra ti y perdóname porque yo no sé si voy a salir de aquí. Y el Espíritu Santo es tan bueno que le trae a memoria los pecados de los que ni siquiera se acuerdan. Porque hay testimonios de personas que han estado a punto de morir en algún accidente o algo que después dicen, es que, ¿sabes qué? Me pasó mi vida como un tape y me acordé de cosas que ya había olvidado. No es tu memoria, no es tu mente, que sí, sabemos que la mente, nuestra memoria nuestra mente nuestro cerebro tiene memoria, perdón, pero en ese momento acordarte de tantas cosas, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y entonces de esa forma nosotros debemos de decirle, tráeme a memoria todo lo que está ahí abajo escondido, que yo no quiero que nadie sepa, pero yo te lo voy a decir a ti, yo no se lo voy a decir a nadie, te lo voy a decir a ti. Entonces, por eso es necesario. Y dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Dice el Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo nos examine. Dios conoce nuestro corazón y somos muy tontas al pensar que, ay, me voy a meter aquí en mi cuarto, acabo aquí nadie me ve. Mm, Dios lo ve todo. Dios te conoce hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Entonces lo que tienes que hacer es ponértele a Dios de pechito y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Límpiame, límpiame de toda maldad. Yo voy a estar dispuesta. Y también aquí el Salmo 12 nos dice, el Salmo 19, 12 nos dice, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los pecados que se ven a simple vista es muy fácil de reconocer y pedir perdón por ellos.
pero los pecados que tenemos ocultos, esos no. Y no me digan que no, porque todas tenemos pecados ocultos. Y hay pecados ocultos que dices, esto me lo llevo a la tumba y esto se muere conmigo. Y sí puede ser, porque no se lo confías a nadie. Así como este escarabajo, como esta Catarina. Y andaba buscando un animalito así como para poner, así como para sí, para poder explicarles los pecados. Así, miren, nos ponemos este caparazón, esta concha, y nosotros nos metemos aquí abajo. Entonces, aquí arriba en nuestra conchita hay colores muy bonitos, que la gente los ve y dice, qué bonita Catarina. Pero abajo, ¿qué hay abajo? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su alma? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay que está escondido bajo esa concha? ¿Qué hay oculto que no quieres que Dios lo sepa? Porque al momento que tú sientes que Dios lo va a saber, este caparazón tan bonito, tan lleno de colores, se va a manchar. Y temes quizá que te señalen, que te digan, y por eso no lo hablas. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Mientras tú no confieses, el diablo se va a encargar de hacerlo y y se va a encargar de hacerlo de manera distorsionada, como no es. Así es de que es mejor que nosotros nos acerquemos a Dios como dice su palabra, a rostro descubierto y le digamos, ¿sabes qué, Señor? Él ya sabe lo que hay, pero a Él le gusta que le digamos y que nosotros le digamos, ¿sabes qué, Señor? Hay esto y esto y esto y esto en mí que no me gusta. Quítamelo, por favor. Y está este pecado oculto que yo vengo arrastrando quizá desde mi niñez, desde mi infancia, desde mi adolescencia, que nadie lo sabe, pero te lo quiero entregar a ti. Me quiero libertar quiero que me hagas libre, me quiero sentir libre, ya no me quiero hacer atada, ya no me quiero sentir atada. ¿Y qué va a pasar? El chancla ya no va a tener de qué acusarte, porque ya lo declaraste. El chanclas no sabe lo que piensas. Jamás. El único que sabe lo que piensas es Dios, porque Él es omnisciente. Pero el chanclas solamente se da cuenta de lo que hablas. Por eso tenemos que ser muy sabias y saber lo que hablamos, porque eso sí lo escucha el chanclas. Entonces, tú te atas con los dichos de tu boca, dice la palabra. Si tú le declaras a Dios en voz alta los pecados ocultos que tú tienes, pues al chancla ya no le va a quedar de otra, porque va a decir, no, pues esta ya de donde me la agarro, ya no, ya declaró, ya no tengo con qué acusarla, ya no, ya mi morralito que tenía lleno de acusaciones para ella, pues ya no tengo nada, porque ya lo vació a Dios, ya a mí ya no me toca, ya no hay quien te señale, ya no hay que te diga, y empiezas a vivir en esa hermosa libertad. Ahí es cuando Dios viene y te liberta. Y aquí nos dice el Salmo 19, perdón, el Proverbios 21:2. Sí, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, si tú sientes que estás haciendo buenas obras, yo ayudo a los necesitados, yo voy a un asilo, yo comparto con las personas que no tienen comida, yo les llevo a las personas de la calle, qué bueno, qué bonito, qué bueno que estás haciendo eso. Pero si tu corazón está lleno de pecados ocultos, de nada te sirve, porque recordemos que la palabra dice, no es por obras, sino es por de quien Dios tiene misericordia. Entonces no es por obras. Puedes dar todo lo que tienes a los pobres, puedes hacer miles de obras de caridad, pero si tú no vacías tu corazón de esos pecados ocultos y que inconscientes, que no recuerdas y que tampoco permites que el Espíritu Santo venga y te revele, de nada sirven tus obras. Así es de que tenemos que empezar a pedirle a Dios que nos revele lo que está oculto, porque dice ahí, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, si tú, puede ser que no hagas obras de caridad con nadie, pero si tu corazón es un corazón que no hay nada oculto para el Señor, ese es el corazón que a Dios le agrada, donde hay transparencia,
donde hay veracidad, donde todo es transparente. Acuérdense que le decía a David. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y David pecó, como lo hemos visto, y mucho pecó. Pero ¿saben qué hacía David? Nada le ocultaba a Dios. Iba y se postraba y le decía, Señor, lo volví a hacer, volví a pecar, perdóname. Y le hablaba al pecado por su nombre. Y Dios lo perdonaba. ¿Por qué? Porque reconocía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar todo. Tenemos que confesar todo hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeñito. Debemos confesar todo y pedir al Espíritu Santo que traiga a la luz todo lo que nos estorba, aunque para nosotros parezca insignificante. Que traiga memoria esos, dice aquí nuestro manual, esos pecados de carácter, esos pecados de personalidad. O sea, esos pecados de carácter son esos de que, pues que a veces ni siquiera yo me entiendo. En la mañana lloro, en la tarde me río y en la noche estoy enojada. O sea, y no es que esté la menopausia, es que no entiendo mi carácter. Eso lo tenemos que sujetar a Dios y pedirle que nos ayude y que nos ayude a que nuestro carácter sea cada vez más como el suyo. Pecados de personalidad. Una personalidad que a lo mejor nosotros estamos mostrándonos ante los demás lo que no somos. Y dentro de nuestra casa somos unos y afuera somos otros. Eso también le debemos pedir a Dios que lo quite. Pecados de educación, de cultura, de conducta, todo lo que Dios quiera quitar, nomás decirle, quítame todo, lo que yo puedo ver y lo que no puedo ver también. En el versículo 4 del Salmo 51 también dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nosotros debemos arrepentirnos, pero arrepentirnos no solamente en palabras, sino con hechos. Las palabras se las lleva el viento. Debemos mostrar con hechos y que nuestro decir cheque con nuestro actuar, que lo que digamos sea lo que hacemos y que nuestras palabras sean genuinas y nuestro testimonio hable por nosotros. Entonces tiene que embonar lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos, porque si no, no cheque el audio con el video. Tiene que hacer match. Lo que digo, lo hago. No puedo decir una cosa y hacer otra. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, que nosotros en hechos, con los hechos, a veces no vamos a necesitar hablar. Nuestro testimonio va a hablar por sí solo. Y las personas que nos conocían antes van a decir, ¿y a esta qué le picó? ¿Por qué ahora se comporta así? Y antes no se comportaba de esa forma. Porque tu testimonio está hablando por ti. No necesitas bla, bla, bla. Decía mi mamá, de lengua me como un taco. No, 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 no. Habla. Los hechos pesan más que las palabras. Entonces nuestro testimonio debe de hablar por nosotros. Nuestro testimonio debe mostrar el Jesús que vive dentro de nosotros. Porque si no, pues ¿cómo puedes decirte que eres hija de Dios si no actúas como tal? Las personas que no conocen de Jesús y te vean actuar van a decir, ay, no, mijita, pues para ser como tú, mejor me quedo como estoy. Y tienen razón, porque el testimonio es el que arrastra. Entonces nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros. Y aquí nos dice también, eh, arrepentirnos de palabra y no de hechos. Y dice, pedir limpieza, purificación y libertad. Aquí en el versículo 17:12 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente.
Entonces, ¿qué tenés? Esta es una plegaria que le está haciendo David, que lo limpie, como un hisopo. Un hisopo, aquí estas son los torunditas esas de algodón, que quedemos limpias, eso le tenemos que pedir a Dios, pedirle a Dios que nos limpie, cuanto sea necesario, las veces que sean necesarias, hasta que quedemos blancos como el hisopo. ¿Recuerdan cuando empezamos? Creo que en el primer día que decía, cuando si tus pecados son rojos como el carmesí, yo me encargaré de que sean blancos como la grana, como la nieve, perdón. Entonces, es necesario que nosotros le pidamos a Dios eso, que nos limpie, que nos purifique. Y esa parte nos va a llevar a ser libres. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro manual viene un recuadro. Y si nosotros hacemos todo lo anterior, nosotros en humillación vamos a ir a pedirle a Dios eso que necesitamos que nos quite. Vamos a ir a nuestro lugar donde nosotros tenemos ese lugar para platicar con Él. Y en ese lugar puede venir un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento es ese momento en el que Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Ya. Ese avivamiento, un avivamiento es ese momento en el que tú tienes un contacto con Dios. Llega un momento en que tienes un contacto con Dios que dices, no sé qué me pasó. No sé qué pasó, pero yo ya no puedo volver a ser igual. Tienes un encuentro con Dios sobrenatural. Si tú vas y te humillas de verdad, ahí en tu lugarcito ese donde tú tienes para orar. Si vas y le dedicas ese tiempo a Dios que necesitas, te lo aseguro que en ese momento puede venir un avivamiento donde tu conexión sea tan grande con Dios y con el Espíritu Santo que tú ya no vuelves a ser jamás igual. Entonces, aquí viene una tarea, de que la tarea del día uno, donde tú vas a hacer un compromiso con Dios, donde tú le vas a decir que te limpie todo lo que tú consideres que es necesario que te limpie. Así es como un renacer, Isela, Rosa Isela, es volver a nacer, eres una nueva criatura. La palabra dice, en el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Y dice, todas las cosas son hechas nuevas. El pasado ya pasó, todas las cosas son hechas nuevas. A partir de ese día tú empiezas a caminar con Dios de una manera sobrenatural. Y nos vamos al día 2 y aquí vamos a ver 6 etapas de la verdadera humillación espiritual. Déjenme dejar de compartir pantalla. Listo. Aquí vamos a ver 6 etapas de la verdadera humillación espiritual. Y en Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es como tenemos que buscar a Dios. De corazón, no nada más de labios, desde nuestro corazón. Y las 6 etapas son, la número 1 dice, confesión para perdón, para limpieza y para libertad. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Entonces, aquí nosotros tenemos que confesar para pedir perdón, para ser perdonados también. Y debemos pedir que seamos limpios para poder estar en libertad, para poder ser libertados. Sabes, las pruebas también los limpian. A veces nosotros no reconocemos en lo que estamos mal. Y cuando Dios nos permite pasar por un proceso, créeme que ahí en el desierto te acuerdas de todo lo que no te habías acordado en toda tu vida. Y en ese momento así le dices, ¿sabes qué, Señor? Yo hice esto y esto y esto, y si me sacas de esta, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Pero luego nos saca Dios de ahí y ¿qué crees? Nos da amnesia y ya no nos acordamos de lo que le prometimos. Entonces, tenemos que ser firmes y recordar y confesar para ser perdonados, pero no volver a cometer el error, o por lo menos tratar de no volver a cometer el error.
Y aquí Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La humillación cambia nuestro corazón, nos hace sensibles, quita todo corazón de piedra. Tener corazón de piedra es ser, no nos importa lo demás, el sufrimiento ajeno no importa. El ego y el orgullo están entronados en tu vida, ellos ocupan tu prioridad. Y ahí es cuando tienes un corazón de piedra. Y cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos hace sensibles y comenzamos a reflejar un corazón de carne. Nos empieza a importar las cosas que de veras tienen importancia. Y ya lo demás que nos ocasionaba el ego y la vanidad pasan a un segundo plano. Si nosotros involucramos a Jesús en nuestros actos, eso es lo que va a pasar. Si nosotros invitamos a Jesús a que participe en todo lo que nosotros hagamos, eso es lo que va a pasar. Va a empezar a cambiar nuestro corazón. Se va a quitar ese corazón de piedra y se va a poner ese corazón de carne. Y en el Salmo 24, 3, 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. O sea, que la verdadera humillación restaura el altar de Dios. ¿Y qué es el altar de Dios? Es la comunicación que tienes con Dios todos los días. El ir y hacer tu altar no es hacer un altar así literal, no. Es ir, orar, alabar. A eso se le llama hacer un altar para Dios. Tu alabanza, tu oración, el tener comunión con Dios, eso es un altar. Y aquí en este versículo nos dice, la pureza nos conecta con Dios. Después de haber pecado, vas y te arrepientes y esa manera de pedirle a Dios que te arrepienta te va purificando y te va limpiando. Y el número 4, la etapa número 4 dice, la humillación abre las puertas a un tiempo de llenura y avivamiento. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al humillarnos delante de Dios, sentimos mucha paz. Cuando ya nosotros sacamos todo lo que nos estorba, lo que viene a nuestras vidas, es ese fruto del Espíritu que es la paz. Pero esa paz que nadie, ningún ser humano puede dar. Viene su paz, viene su favor, viene su amor. Todos los frutos del Espíritu vienen a nosotros cuando nosotros ya nos vaciamos de todo eso que nos estorbaba. Eso se tiene que vaciar y se tiene que llenar con los frutos del Espíritu. Pero solamente tenemos que vaciarlos primero para poder ser llenados de lo bueno. La etapa número 5 dice, una vida de humillación espiritual desata una vida fructífera. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? Debemos dar fruto. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceré. Entonces, no estamos aquí en la tierra nomás porque venimos a pasarla aquí en la tierra. Ya nací, ya crecí, ya me reproducí, ya me voy a morir. No, tenemos un propósito. No nos podemos ir de esta tierra sin dar fruto. Si no sabes qué es lo que, y a veces dices, ¿y yo en qué tengo que dar fruto? Pregúntale al Espíritu Santo. Señor, ¿qué tengo, dónde tengo que dar fruto? Plántame en un lugar donde yo tenga que dar fruto, donde yo tenga que compartir quizá tu palabra o de qué forma, para qué soy diseñada, porque cada persona tiene un propósito diferente. Donde tú menos pienses en tu lugar de trabajo, tú puedes ser ahí una lámpara para las personas que viven en obscuridad. ¿Y cómo te vas a estar dando, cómo te vas a dar cuenta si tú estás cumpliendo con tu propósito, si tú estás dando fruto? Las personas con tu testimonio te van a empezar a buscar y van a venir y te van a preguntar, oye, me siento mal, ¿me puedes dar un consejo? Fíjate que, ¿qué puedo hacer? Es que yo te veo tan tranquila o saben que estás pasando por una situación difícil y te ven en paz.
Y se acercan y te dicen, oye, pero ¿qué no estás pasando por esto? Pero mira cómo estás de tranquila. Ahí es cuando tú le dices, yo creo en un Dios que tiene todo bajo control. Ahí es cuando tú estás dando ese fruto del Espíritu, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde empiezas a dar tus frutos. Entonces pídele a Dios que te ayude y que los frutos de su espíritu, que sea llena de sus frutos para que puedas dar frutos y ser de bendición para los demás. Y dice también aquí, una vida de humillación espiritual permanente desata la honra y la bendición. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Entonces, para nosotros, ¿cómo podemos honrar a los demás? Siendo humildes. Si una persona sabe más que nosotros y nosotros, o sea, si una persona sabe algo, por ejemplo, y nosotros, en nuestras capacidades y en lo que nosotros hemos estudiado, sabemos que quizás sabemos un poquito más que la otra persona, tú no vas a ir a hacer quedar mal a esa persona. Tú tienes que ser humilde. ¿Por qué? Porque con eso tú la vas a honrar. Y tú siempre vas a aprender de las demás personas, aunque ellas digan que saben más que tú o que saben menos que tú. De todas las personas vas a aprender. Tú aprendes de las personas que están empacando en el supermercado, de las personas que trabajan en la limpieza, de las personas que tú puedes decir que no tienen un título, no tienen una escuela, no tienen. De todas las personas vas a aprender, de todas, siempre y cuando tengas un corazón dispuesto, un corazón que se sepa humillar, un corazón que sepa ser humilde. Y humillar no quiere decir que te pongas en el visto pisotén. Aquí, esto de humillación, en la palabra humillación que estamos viendo en este taller, se trata de humildad, humildad, no la humillación como el mundo la ve, que te tienes que dejar pisotear, que te tienes, no, tenemos que ser humildes. Con el único con el que tenemos que ir a humillarnos de rodillas es con Dios, pero con nadie más. Entonces, esos son los 6 puntos. Y dice también aquí en Proverbios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios es fiel y justo y nos da sus riquezas y nos da su bondad si nosotros obedecemos. Esa es la única condición. Obedece. La obediencia trae bendición. Y si nosotros obedecemos, pues no nos va a caer más del cielo más que bendiciones. No puede caer algo más que no sean bendiciones. Y dice en Mateo 18:4, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, el humillarse, el ser humilde, tiene sus beneficios. El ser humilde tiene beneficios y muchos beneficios. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, escrito está. Y si está escrito, yo lo creo. Entonces, tú no te preocupes porque tu jefe o alguien te promueva. Tú no necesitas que nadie te promueva. Dios se encarga de promoverte. En el momento preciso en el que Él te vea que ya estás lista, Él te va a promover. Tú no te enaltezcas, tú no busques el reconocimiento, tú no busques los reflectores, porque aquí dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces, si tú haces las cosas como debe de ser, Dios se encarga. Dios se encarga de reconocerte en público cuando menos lo esperas, con quien menos lo esperas. Pero déjale todo a Dios. Él es el que se encarga. Y aquí también está nuestra tarea del día 2. Hay un desafío de vida, dice, vivir permanentemente con actitud de humillación frente a Dios. Esto depende de nuestra decisión, determinación, voluntad, perseverancia, disciplina y madurez. La actitud determina la altitud. Fíjense qué interesante. Es decir, el grado de madurez y de crecimiento integral. Esta parte. La actitud determina la altitud. Tu actitud va a demostrar cuánta madurez tienes, tanto en lo secular como en lo espiritual. Si alguien llega y te quiere buscar pleito y te pones a su nivel, ya
ya te equivocaste, ya la regaste. Porque ahí tu altitud, en lugar de estar, tu actitud, dice, la actitud demuestra, determina la altitud. Entonces, si tú en tu manera de actuar te pones al nivel de la otra persona, pues ¿cuál altitud? Ya te bajaste, ya te pusiste a su nivel. Entonces recuerda algo, la mejor venganza contra tu enemigo es no comportarte igual que él. Eso está comprobado. Esa es la mejor venganza que puedes hacer. No comportarte igual que él. Porque vienen y te buscan pleito y lo no, es que yo merita y yo. Bájate, olvídalo. No te comportes igual que él. Ese es lo peor que le puedes hacer a una persona que te agrede. Y recuerda, nadie se resiste al amor. Si te agreden, contesta con paz, contesta en amor. Te van a decir que estás loca, ¿qué te importa? Pero nadie se resiste al amor. Y ahí vas a demostrar tu actitud y tu actitud te va a llevar a mostrar tu altitud, tu madurez. Entonces ahí van a decir, oh, le dijo todo eso y no dijo nada. Wow, qué madurez. Aunque te hayan puesto como palo de cochino, no importa, Dios se encarga. Nosotros tenemos un Dios que se encarga de todo lo que le hacen a sus hijos. Tú por eso no te preocupes. Y dice aquí en el concepto espiritual es que le permitamos a Dios construir los fundamentos en nuestra vida para un estilo de vida de permanente avivamiento personal, acompañado siempre de frutos y conductas que trasciendan a otros y glorifiquen a Dios. ¿Tú crees que si hay en esa discusión hay personas alrededor viendo lo que te está pasando? Cuando ya termine la discusión, que la persona se vaya y tú agarres tu camino, y si hay alguien que te conoce y se acerca y te diga, ¿por qué actuaste de esa forma? Si era para que te lo hubieras agarrado de los pelos. Y ahí es donde empiezas a mostrar tus frutos, tu madurez, y te das cuenta que tu actitud es lo que determinó tu madurez. Y las personas que van a decir, no, pues yo quiero ser lo que yo quiero, ir a donde tú vas, o yo quiero conocer al Dios que tú conoces, porque yo en mis fuerzas, en mi carnita, yo ya estuviera en el suelo con él dándole una revolcada. Pero así es como nosotros no debemos actuar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Debemos tener siempre una buena actitud para poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Debemos buscar a Dios, debemos humillarnos y siempre buscar su rostro. Si nosotros nos ponemos al tú por tú cuando tenemos un problema con las demás personas, lo único que estamos haciendo es detener el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos poniéndole obstáculos y obstáculos y obstáculos. Porque luego dice Dios, no pasó la prueba, va para atrás otra vez. Y volvemos y damos. Y no la volvió a pasar. Y ya vamos para atrás. Cuando ya pasamos la prueba, dice Dios, ok, ya pasó, ya salió del kinder, ya se fue a la primaria. Vámonos a ver cómo va aquí. Y nos va poniendo pruebas más difíciles, más difíciles. Y de nosotros depende, o pasamos el año o reprobamos y nos regresamos a la primaria, al kinder. Y ahí, ¿qué crees que está pasando? En el lapso de nuestra vida, nosotros, en lugar de alcanzar el propósito de Dios en el tiempo que Él ya tenía para nosotros, estamos como Moisés en el desierto, 40 años dándole vuelta y vuelta y vuelta donde mismo, nomás por no obedecer. Entonces, si nosotros obedecemos, nosotros vamos a ir un paso más allá. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir obedeciendo y el propósito de Dios se va a ir cumpliendo en nuestras vidas poco a poco. Y vamos a entrar al día 3 ya rápidamente porque creo que ya se nos fue del tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevo ya y me quedan 15 minutos. Déjenme volar. El día 3 dice, un ejemplo humano de verdadera y profunda humillación. Y aquí nos explica, voy a parafrasear rápido para no entretenernos mucho leyendo el versículo, pero aquí en Segunda de Crónicas 33:1, aquí es un estudio del caso del rey Manasés, donde nos muestra cómo el rey Manasés se humilló y reconoció. Eh, Dios nos habla, pero nosotros no hacemos caso. Dios nos habla de muchas maneras, de muchas maneras. Ahí en su casa, ahorita cuando terminemos el taller, lean completo este versículo de Segunda de Crónicas 33:1. Dios nos habla de muchas formas, pero nosotros nos manda,
personas que nos dan un mensaje, o sea, subliminal, nos dice, haz esto y no lo hacemos, mira, actúa así y no lo hacemos. Entonces Dios habla por medio de sueños, Dios habla, nos habla dormir, o sea, estamos dormidos, no sé si les ha pasado a ustedes que están de repente profundamente dormidos y escuchas tu nombre en el oído, fulanita, y despiertas y ves a ver si tu esposo te habló y tu esposo está, que le pasa un tren y no siente, y dices, ¿y quién me habló? Entonces, Dios habla por medio, primeramente por medio de su palabra. Ahí está. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si tú no quieres entender que Dios te habla, ya es otra cosa. Pero la primera forma en la que Dios te habla es por medio de su palabra. La segunda manera es en sueños. Dios utiliza los sueños para darte instrucciones. Por eso yo siempre les sugiero, compren una libreta, pónganla en su buró. Y si al despertar ustedes recuerdan el sueño, escríbanlo, pero rapidito antes de que se levanten de la cama. Quizá no van a entender lo que soñaron, no importa, escríbanlo. Un día van a entender el significado del sueño cuando las cosas les sucedan. Entonces van a ir a la libretita y van a decir, esto yo lo soñé, ya Dios me había puesto. Los sueños, cuando Dios te habla por medio de sueños, son advertencias de lo que te va a pasar. Y hay personas que tienen bien habilitado la interpretación de los sueños. Entonces, escribe lo que tú sueñes. Es bien importante. Mira, tú puedes soñar varias cosas durante la noche y no acordarte de nada al día siguiente. Está bien. Pero si tú sueñas y te acuerdas en cuanto despiertas de lo que soñaste, eso es un mensaje de parte de Dios que tienes que escribir para posteriormente saber cuándo va a pasar eso. No te vas a estar ahí, ay, ¿cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? No. Y si te da alguna palabra, recuerda, Dios nunca te va a dar un sueño que te dé temor. Jamás. Porque el temor no viene de Dios. Jamás. Todos sus sueños son instrucciones para que hagas algo, pero con paz. Entonces, o te está advirtiendo de algo, pero los sueños de parte de Dios no te deben de dar temor, ¿sí? Porque Dios no es un Dios de temor, el temor viene del enemigo. Entonces, pero a veces nos habla de tantas formas y no entendemos, pues somos como el burras, ni por una parte ni por la otra, hasta que ya estamos con el agua en el cuello, hasta entonces ya entendemos. Y dice, antes de tomar una decisión radical para castigar a sus hijos, Dios habla con ellos para persuadirlos y que se arrepientan. Y aquí en Segunda de Crónicas 33:10 dice, el Señor les habló a Manasés a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Es lo que dicen todos los versículos de aquí arriba, de Segunda de Crónicas 33:1 hasta el 9. Les habló de mil formas y no entendieron. Y si no le hacen caso, entonces cuando Dios nos habla y no nos hacemos caso, entonces Él usa otros métodos para hacerse escuchar y para que nosotros volvamos a Él y para que nosotros le obedezcamos. Y aquí en segunda de Crónicas 33:11 dice, por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey y de Asiria, y los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. O sea, a ver, mijito, te hablé por la buena y no entendiste. Pues ahora te voy a llevar a que te lleven con grilletes, con cadenas y que obedezcas a fuerzas, porque yo te hablé en amor, te hablé suavemente y no entendiste. ¿Y cuántas veces nos dice Dios que no hagamos algo y somos tan necios y ya cuando estamos bien mal es cuando nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios me mandó esto? Dios no te mandó nada. Dios te habló, Dios te advirtió y tú no quisiste obedecer. Y ahora estás sufriendo las consecuencias de tus actos. No digas que Dios te hizo. Dios no castiga. Dios es un Dios de amor. Pero Dios aprovecha las circunstancias para que nosotros nos acerquemos a Él. Y dice, Dios quiere llevarnos a una verdadera y profunda humillación. Dice, estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. La humillación verdadera y profunda conmueve a Dios. No importa lo que hizo, no importa lo que hayas hecho.
Si tú de veras vas y te humillas de verdad y profundamente, Dios se va a apiadar de ti y va a tener de ti misericordia. Cuando tú te humillas profundamente, Dios te escucha, Dios te restaura. Aquí dice, se humilló profundamente y fue atendido por Dios, y Dios los restauró a Jerusalén y a su reino. O sea, ¿qué le restauró? Su llamado y su posición. Entonces, cuando tú pierdes todo por ser desobediente, pero vas y te humillas y le dices a Dios, Señor, ayúdame, Dios te restaura. Te da lo que la oruga y el saltón se comió. Te vuelve a dar y te multiplica lo que te habían robado. Pero tienes que humillarte delante de Él. ¿En qué parte del manual estamos? En el día 3, Maru. Pero te tienes que humillar, porque la humillación, como les dije, trae muchos beneficios. Imagínate que tú sabes, por ejemplo, que tienes un vicio del juego, por decir algo, y pierdes todo en el juego, pero te arrepientes de todo corazón y le dices, Señor, dame otra oportunidad y no voy a volver a jugar, pero por favor ayúdame, no lo vuelvo a hacer de verdad. Dios no te va a dar todo lo que tenías de momento, todo así. Dios te va a ir dando poco a poquito, para ver si sabes administrarlo, para ver si lo sabes usar correctamente y a ver si no vuelves atrás y no vuelves a caer en lo que estabas. Y de ser así, te va a multiplicar, te va a multiplicar y te va a restaurar todo lo que el enemigo te robó. Pero para eso tienes que pedirle de todo corazón que te quite ese vicio de tu corazón, que lo arranque porque eso no es bueno. Y si tú te mantienes firme, por supuesto que Él también lo va a hacer. Y te va a restaurar todo lo que el enemigo te robó. Pero siempre y cuando vayas a sus pies en humillación. Y aquí en el versículo 33:13 dice, oró al Señor y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Entonces, Dios es bueno. Y Dios perdona. Y perdona todo, absolutamente todo. Oye, si dio la vida por ti, por mí en la cruz. Dios perdona todo. Entonces, eh, hay otra versión de la Biblia que dice en el versículo 33:13 dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. La verdadera y profunda humillación nos lleva a un giro de 180 grados. Al dejar, haz de cuenta un parteaguas que dices, ahora era esta y ahora voy a ser una persona nueva, una nueva criatura. Y todo lo borras, todos son hechas nuevas porque Dios de tu pasado ya no se acuerda. A partir de aquí empiezas una nueva vida en Él, pero tienes que humillarte. Y dice, y ahora Manasés con el orgullo destruido, ya no se construye un monumento para sí mismo, sino construye un altar para Dios. Entonces ya al fin entendió. Y les dice, a todos, les dice, ahora sí, vamos a servir a un Dios vivo. Y vienen todas las bendiciones porque se arrepintió. Tuvieron que llevarlo y hacerle manita de coche, ¿verdad, Manasés? Pero entendió al final. Y así somos a veces nosotros. Tiene que venir Dios a hacernos manita de coche para que podamos entender. Pero si entendemos, lo importante es que entendamos. Y busquemos a Dios siempre. No solo en los problemas, no solo en las tribulaciones. Si lo buscamos siempre, siempre seremos recompensados. Desafortunadamente, nosotros a veces buscamos a Dios nada más cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en una carencia financiera, cuando tenemos una enfermedad, cuando no tenemos empleo, cuando nuestro matrimonio está de cabeza, cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Ahí es donde ay, Señor. Y cuando todo marcha bien, ni siquiera nos acordamos de al despertar darle gracias a Dios porque abrimos los ojos. Nosotros tenemos que buscar su rostro en todo tiempo. En todo tiempo. Si hay
gracias Dios. Si no hay, también gracias Dios. Debemos ser agradecidos en todo tiempo y buscar su rostro en todo tiempo. Y aquí también, al final, después donde dice conceptos centrales, ustedes van a ver esto, lo van a ver en su casa, es la tarea del día 3. Todo esto es parte de su tarea a partir de donde dice conceptos centrales. Y ahora sí ya vamos a entrar al día 4. Y aquí vemos, en la que tengo oportunidad, lea por favor el libro de Job, porque el libro de Job tiene mucho que enseñarnos. El modelo de la humillación de Job, yo pienso que es un hombre de la Biblia que es el que más se humilló y no renegó. Dios le quitó todo, absolutamente todo. Y él dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Hasta su mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete. Eso no. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Entonces recordemos la actitud de Job. Uno que recibió tremendas malas noticias, lo había perdido todo. ¿Y cuál fue su reacción? Ahí en el capítulo 1 de Job, ahí van a encontrar las respuestas. La primer mala noticia fue que estaban arando los bueyes y las janas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, aquí eh, estaban los hijos y las hijas de Job comiendo y bebiendo en la casa de su hermano. Y vino un mensajero y les dijo lo que estaba pasando. Y dice, yo nada, me mataron a todos y yo solamente me escapé para venirte a decir. Y la segunda mala noticia dice, aún estaba hablando que le trajo la mala noticia cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate, la primera noticia fue que habían matado a los criados, a todos los criados, a todos los criados que tenía Job. Solo escapó el mensajero para avisar. La segunda noticia es que quemaron a todas las ovejas y a todos los pastorcitos que andaban con las ovejas. Y el mensajero solamente escapó para avisarle a Job, porque recordemos que Job era un hombre muy, muy, muy rico. La tercera noticia dice, todavía estaba hablando el que le trajo el reporte de la noticia número 2, que era mala, y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron todo, y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo. Entonces aquí ya mataron también a los camellos, a todos los camellos que tenía Job y a la otra parte de criados que quedaban ahí. Entonces, ¿qué tipo de noticias recibía Job? Puras malas noticias, pésimas noticias. Imagínate que Dios no lo quiera, Señor. Llegan y te dicen, te mataron a toda tu familia. Y te mataron al perrito, al gatito y a todos los animalitos que tenías en tu casa y a tus sirvientes. Y te quedaste sin nada, nomás tú estás vivo de toda tu familia. O sea, no quiero ni pensarlo ni siquiera un segundo. Me abruma el solo pensar. ¿Y qué hacemos nosotros cuando recibimos malas noticias? ¿Qué hacemos cuando recibimos una mala noticia o cuando nos pasa algo que no es agradable? ¿Nos frustramos? ¿Nos enojamos? ¿Nos llenamos de rencor si alguien le hace algo a nuestra familia? El rencor se llena nuestra alma. Pero fíjate lo que dice aquí. Más importante es lo que tú haces con esa mala noticia porque lo negativo ya sucedió. O sea, las cosas ya pasaron. Ya de ti depende lo que vas a hacer. Job, ¿qué iba a hacer si ya le había pasado todo? ¿Qué iba a resolver? No iba a poder resolver nada. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿A quién ibas a ir a matar? Si ya ya le habían matado todo, ya le habían quitado todo y le habían matado a toda su familia. Si a ti te pasara un caso similar, ¿cómo reaccionaríamos como humanos? ¿De manera positiva o de manera negativa? Fíjate, aquí en la situación de Job, Dios se glorificó porque Dios lo sanó y le restituyó el cuádruple, el triple, el cien,
el muchísimo lo que él había perdido. Todo, todo, absolutamente todo se lo regresó. Solamente porque él se humilló y porque no renegó. Nunca renegó de lo que le estaba pasando. Y nosotros nomás hace calor y ya estamos. ¡Ay, qué calor! O hace frío y ¡ay, qué frío! ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, está haciendo viento! ¡Ay, no pasó la mosca! Hoy sí pasó la mosca. Y de todo renegamos. Y fíjate a Job todo lo que le pasó. Y no renegó. Y bendijo a Dios por todo lo que le pasó. Entonces, por menos de lo que le pasó a Job, nosotros ya estamos sobrebuscando a quién lo hizo para ir a que se lo pague. Pero esa no es la actitud. La actitud es humillarnos y reconocer lo que pasó porque todo es con un propósito. Y quizá vas a decir, Marta, estás loca. ¿Cómo crees que le van a matar a toda su familia con un propósito? No todo es castigo. Todo lo que a nosotros nos sucede, no lo debemos ver como algo malo. En todo lo que a nosotros nos sucede existe un propósito, existe una enseñanza y no todo es castigo, porque en las pruebas Dios se glorifica. Si tú estás pasando por una prueba con alguien de la que sea, no reniegues. Bendice a Dios en todo momento, porque Dios se va a glorificar. Y quizá hay cosas que ahorita tú no vas a entender, pero lo vas a entender después. Quizá ahorita estás viviendo, tienes un hijo en el hospital, está muy grave y no entiendes porque ayer estaba bien y hoy está en el hospital. Solamente dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? ¿Qué tengo que aprender? En la pandemia, como ya les he dicho muchas veces, en abril perdí a mi nuera, en mayo perdí a mi suegra, en junio perdí una concuña. A mí me dio la ansiedad, me dio la depresión y me arrodillé y le dije al Señor, dime qué tengo que aprender con todo esto. Yo volteé y veía a mi nieta de 7 años y yo decía, Señor, a esta edad yo cómo voy a criar una niña si ya soy vieja. Pero está bien, dime qué tengo que aprender. Yo no voy a renegar. Porque sí me enojé con Dios. ¿A poco crees que yo fui como Job? Claro que no. Yo me enojé con Dios y yo le dije, ¿por qué ella? ¿Por qué ella tan joven? Y dejó una niña. Y Dios me dijo, ¿y por qué ella no? Yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Y yo sé a quién dejo y yo sé a quién me llevo. Que tiene razón, Señor. Perdóname. Entonces dime, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, en cada proceso que ustedes vivan, pregúntale a Dios, a ver, aquí estoy, quiero saber qué tengo que aprender para pasar el examen, porque no quiero yo no quiero volver a pasar otro examen como el que pasé en el 2020. Yo no quiero. Entonces, dime qué tengo que aprender para no volver a pasar el examen. Pero nunca reneguemos de lo que Dios hace, porque en cada cosa que pasa, Dios se glorifica. Y aquí ya vimos 3 malas noticias que le pasaron a Job. Y aquí la cuarta mala noticia fue, dice, ¿sabe cuál era el contenido? Le azotó un viento y cayó sobre la casa, todo sobre sus hijos. Job tenía 10 hijos y eso mató a los 10 hijos. O sea, el viento derrumbó ese techo y mató a sus 10 hijos. Y después de recibir 4 malas noticias, esta fue la respuesta de Job. Fíjense bien. Entonces Job se levantó y se rasgó el manto y se rasuró su cabeza en señal de humillación y se postró en tierra y adoró. Agradeció y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová me dio y Jehová me quitó. El Señor mi Dios me lo dio todo. El Señor mi Dios me lo quitó todo. Sea el nombre de mi Dios bendito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pasamos por una prueba?
adorar a Dios, bendecir a Dios. Nacimos, dice aquí, nacimos desnudos del vientre de nuestra madre. Desnudos nos vamos a ir. Lo que está aquí, lo que Dios nos presta, es pasajero, es temporal, para nada más mientras estemos en este plano terrenal. Pero no nos vamos a llevar nada. Así es que debemos aprender a reconocer a Dios en todo y pedirle que su voluntad sea perfecta en cada uno de nosotros. Y nunca jamás nunca renegar, aunque no lo entendamos. Dice, la actitud de humillación de Job ante semejante tragedia es evidente y sorprendente. Y nos dice aquí el manual, dice, recuerda, más importante su actitud o reacción ante las malas noticias que las mismas malas noticias. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que estar bien atentos es, ¿cómo voy a reaccionar ante una mala noticia? Si ya el suceso ya pasó. Lo malo ya pasó. Ahora, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me enojo? ¿Voy y quiero matar al que hizo las cosas? No voy a revivir a los que me mataron. No, hay que analizar bien cómo vamos a reaccionar. Dice, su responsabilidad es cuidar su corazón, su mente y no enfermarse. Que las malas noticias no lo enfermen. Aquí está la clave. Si a ti te dan una mala noticia, no permitas que corroa tu corazón. No permitas que te enfermen. Te llega una mala noticia, analízala, llévala a los pies de Dios y dile, Señor, te la dejo y que se haga tu voluntad. No te angusties. Te dan un diagnóstico de médico que tú dices, que te sabe que le quedan 3 días de vida. Ok, Señor. Claro que te vas a asustar, vas a llorar, eres ser humano. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya lloré, tengo miedo, sí. No sé qué me vaya a pasar, sí. Ya saqué todo lo que tenía guardado. Ahora, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Te lo entrego en tus manos, tú eres dueño de mi vida, que se haga tu voluntad en mi vida. Y no es fácil, pero es necesario para poder aprender a sortear las pruebas y pasar el proceso. Dice en el libro de Job, al final del capítulo 1 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué? Porque una actitud de verdadera humillación siempre te va a llevar a salir del pecado. Siempre, siempre. Y Job nunca pecó, porque Job nunca dudó de Dios. Entonces, aquí también está la tarea. Aquí empieza con varias preguntas y ustedes también van a contestar su tarea. Esa tarea es del día 4. La primera pregunta es, ¿cuál es la lección que aprendemos de Job? Ahí cada quien, el Espíritu Santo va a trabajar con cada una de ustedes. Y sí les pido por favor que hagan la tarea porque eso les va a ayudar y les va a edificar. Y vamos a entrar ya al día 5. Dicen que termina todo el proceso de la humillación que experimentó Job. El periodo de sufrimiento de Job tal vez duró unos meses o quizá menos de un año y lo podemos dividir en 2 etapas. Etapa 1, cuando recibe las 4 malas noticias, cuando sucede la tragedia, y la etapa 2 es cuando le viene la enfermedad, que dura meses. O sea, cuando recibe las malas noticias y sucedió la tragedia, eso fue durante días. Primero los criados, luego los camellos, luego las ovejas, los pastorcitos y al final sus hijos, ¿no? Entonces fueron días. Y la enfermedad de Job, que fue la etapa número 2, que esa sí duró meses, tenía lepra, pero eso le duró meses y meses. Y en cuanto al proceso de Job, solo nos concentraremos en cómo termina todo ese dolor que él experimentó para resaltar los frutos de la humillación de Job. Número 1, Job termina conociendo más de cerca a Dios, creciendo en intimidad con él, porque le dijo Job, de oídas había oído hablar de ti, le dijo a Dios, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros vivimos todo bien, que nosotros estamos todo perfecto y no pasa nada, todo fluye perfecto, en ese momento nosotros decimos, yo creo en Dios, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues Él hizo el cielo y la tierra, Él creó el firmamento, Él hizo todo está bien, porque Él todo lo hizo.
Cuando nosotros estamos pasando por un proceso, entonces, como dice Job aquí, de a oídas te había oído. Y cuando nosotros todo va bien, nosotros de oídas habíamos oído a Dios, de Dios. Pero cuando estamos pasando un proceso, dice Job aquí, ahora mis ojos te ven. Cuando estamos pasando por un proceso, ahí nosotros le creemos a Dios. No solo creemos en Dios, le creemos a Dios y en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y dice, la verdadera humillación es transparente, sin cálculos ni intereses, sin proteger nuestra imagen, sin caparazones como la Catarina, transparente. Nos lleva a confesar cosas que nunca nos animamos a confesar a otros, porque la humillación le gana a la imagen que tanto trabajamos. Ya basta de tener dos caras. Ya basta de querer aparentar ante los demás lo que no somos en ninguna parte. Nosotros afuera de nos decía mi mamá, eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ya basta, eso no le gusta a Dios. Porque imagínate, vas y sales y te muestras una persona a la que no eres, pero tu corazón no tiene nada que ver con lo que estás mostrando. Ya basta. Y el no humillarte te lleva a confesar, el humillarte te lleva a confesar cosas que nunca lo has hecho. Y eso te hace transparente y te ayuda a mostrarte tal cual. Y tu imagen es lo que menos te debe de importar, lo que está por fuera. Dios les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque hay muy pulcros, muy piquis, y por dentro tenían el corazón podrido. Entonces, no, la imagen es lo que menos te debe de importar. Tú tienes que cuidar tu corazón y te tienes que humillar. Ya no importa la imagen, lo que importa es terminar bien el proceso que Dios comenzó contigo. Lo que te tiene que importar es agradar a Dios desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los días que te resten de tu vida. Lo que diga la gente, dijo la chilinda, como la chimoltrufia, me es inclusive. Lo que la gente diga, eso es lo que no te debe de importar. Al único que tienes que agradar es a Dios, a nadie más. Y la segunda etapa de Job, dice, esta historia cumple con el principio bíblico de la humillación a la restitución. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad, pero sanito. O sea, obvio, volvió a tener hijos, vio a sus nietos. 140 años vivió después de todo lo que vivió, de todo lo que le pasó. ¿Tú crees que Dios ahí no lo hubiera querido matar? Mas, sin embargo, nunca renegó y a Dios le agradó su corazón y su transparencia y el no importar cómo se veía por fuera lleno de lepra. Él le importaba que su corazón agradara a Dios. No importaba lo que él estuviera viviendo o lo que él estuviera sufriendo. Y el libro de Job a mí me encanta. Cada que lo leo me quebranto. Porque digo, ¿cómo es posible que nosotros de cualquier cosita y hagamos una cosota? Y todo lo que Job sufrió. Y dice aquí, Dios honra todo proceso de humillación verdadera. Y esto se ve al final. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí viene mucha tarea que tienen que hacer. De este día 5, si tiene alguien, tiene una dinámica que viene una pregunta que dice, ¿qué te ha robado el enemigo? Y aquí tú vas a subrayar en el área personal qué te ha robado o en tu trabajo, o sea, en las cosas en los factores de éxito y qué cosas espirituales se ha dejado robar, o sea, te has dejado robar por el enemigo. Y aquí hay varias. Y si tú identificas todas estas o algunas o todas, las cosas que tú sientes que el enemigo te ha robado, entrégaselas a Dios. Aquí te vienen las instrucciones. Entrégaselas a Dios para que Dios te restituya. Y tienes que tener ese tiempo para pedirle a Dios que traiga a tu vida la restauración y toda la restitución de cada cosa que el chanclas te robó. Aquí hay varias de todo lo que te ha robado.
Es que hay que subrayar. Por eso es tan importante hacer las tareas. No puedes hacerla. Ahorita no nos podríamos hacer, a ver, subrayen. No. Se necesita un tiempo con Dios a solas para que el Espíritu Santo te hable y te traiga a memoria todo. Porque puede ser que digas, aquí un ejemplo, el amor me lo robó el enemigo. Pero, a ver, pero pues yo sí quiero a mi esposo, pero pues yo sí quiero a mis hijos, pero pues yo no siento que me falte amor. Pero cuando ya tú te vas a orar, a platicar con Dios, a decirle, Espíritu Santo, a ver, tráeme a memoria, créeme que te va a revelar un área de tu vida en donde estés necesitando o recibir o dar amor. Por eso es tan importante que hagamos la tarea a solas con Dios. Si es de que con esto ya terminamos nuestra semana 4. La semana que viene no vamos a tener estudio porque me gané un viaje a Cuba con Oriflame, la empresa en la que yo trabajo, y no voy a estar, pero ya el próximo miércoles, primeramente Dios, continuamos con el día 5. Así es de que gracias por estar aquí. Gracias de verdad a todos. Sí, Jessy, me voy. Primeramente Dios, me voy a Cuba. A ver cómo me va. Oren mucho por mí, porque pues, es un paisito medio raro, pero pues Dios me está dando la oportunidad de conocer. Quiero ir. Cuando fui a Colombia, tenía miedo también por tantas cosas que hacían de allá, pero cuando llegamos, su gente es tan linda. Pues es como en todos los países, su gente muy cálida, muy amable. Entonces, pues sé que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, y si Dios nos da esta oportunidad, siempre que sale un viaje en mi trabajo yo oro y le digo, Señor, tú sabes los anhelos de mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si se hace, lo acepto, y si no se da es porque tú sabes lo que viene y tú sabes de lo que me estás cuidando. Así es de que confío en que todo va a estar bien y nos vemos, si Dios quiere, de este miércoles que viene al otro. Así es de que gracias por estar aquí, gracias por conectarse y sigamos trabajando en la humillación. Nunca es tarde para empezar, y yo creo que a diario tenemos que trabajar siendo humildes. El ser humildes no te empobrece y no te hace menos, al contrario, te enaltece. Y recuerda, tu actitud demuestra tu altitud. Recuerda siempre eso. Que pases muy buenas tardes y nos vemos en 2 semanitas. Que Dios los bendiga. Bye bye.